Pero bueno, eh, realmente una gran alegría, maestro Julio, que se haya dado este espacio para compartirnos un poco más profundo, ¿no? Mira. Sí, y también, bueno, y gracias a todos los que se han dado un espacio ahora. Vamos a buscar de aquí en adelante qué podemos trabajar como red sobre este desafío del COVID-19. Entonces quedamos a la espera del maestro Henry que nos dé la señal. Nos lanzamos con todo. Y un segundo, porfa, que estoy en eso. Dele, maestro, dele. Sí, Mientras tanto, maestro sigue conversando un Justiniano, ratito todo con la se... gente. Gracias. ¿Cómo? Todo va a quedar grabado y todo se está transmitiendo también por streaming en Facebook, que también queda grabado ahí. Compartan el Facebook también del FabLab. Tal vez nos ayuda por ahí alguien a poner el link del Facebook del FabLab en el chat para que lo puedan compartir con sus amigos. Buenas noches, maestra Ángela. Solo estamos esperando unos instantes que Henry nos confirme ya el inicio de la transmisión del streaming. En breve estoy en eso. La conexión está complicada, pero lo estoy resolviendo. Dele, maestro. Bueno, ya, mira, estoy grabando ya la sesión. Tú puedes tratar de mandarlo por streaming, porque acá llego hasta la última pantalla y de ahí Facebook me pone una pantalla negra. Qué feo, ¿no? Sí, No te preocupes, maestro. Entonces, lo estás grabando, ¿verdad? está grabándose ya. Danos la señal cuando empieces. Pero bueno, ya estamos ¿Cuándo? grabando, maestro. Puede fluir. Muy bien, listo, doctor. Muchas gracias. Gracias, Henry, por el pase. Y nuevamente un gran agradecimiento al maestro Julio Valdivia, quien es director de bioingeniería en la Universidad Tecnológica en UTEC, en Perú. Y a Julio, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años atrás, cuando de manera muy desinteresada, muy abierta, muy generosa, contribuyó con el BioAcademy, el primer BioAcademy que se daba a nivel global, y él fue nuestro, digamos, asesor local, ¿no? Para poder pasar por ese proceso. Y hoy en día, bueno, Julio viene desarrollando una serie de proyectos muy avanzados en ciencia y tecnología, y uno de los más recientes es este proyecto para explorar la posibilidad de hacer crecer papas en Marte, ¿no? De hecho, el instituto de la NASA, del cual la película The Martian se crea, ¿no? Así que bueno, entre tantos otros proyectos vanguardistas, Julio, es un honor tenerlo acá, maestro, y hoy nos comparte un poco más a profundidad, ¿no? Mitos y verdades sobre el COVID-19, y a partir de esto también compartir con la red latinoamericana cómo podemos dar respuestas efectivas, ¿no? Ante este desafío. Somos una red, hacemos un montón de proyectos súper interesantes, pero cuando hay desafíos que se escalan, ¿no? A nivel de país, a nivel de región, como esta red que también opera a nivel de región, que también tiene un crecimiento exponencial, puede significar una respuesta concreta y oportuna ante estos desafíos. Bueno, querido Julio, el escenario es todo suyo. Muy bien, muy bien.
No se escucha nada. No se escucha. Uy, ¿no se escucha? ¿No se escucha nada? ¿Hola? Ahora sí, recién se escucha. Ok, perdón. Dele, Julio. Me den una señal. Ya, ahora sí te escuchamos. Den una señal cuando no se escuche. Ya, yo te doy la No señal. voy a contarles la historia sin Fue mi error. Yo presioné mute, pero no me había dado cuenta. Dele, maestro. Ahora sí te escuchamos. Bueno, les comento, regresé al Perú en 2015, trabajé varios años fuera, estuve en la NASA, trabajé en temas de biología sintética, soy médico también, y bueno, ahora soy director de ingeniería en UTEC, que es la Universidad de Ingeniería y Tecnología, aquí tratando de mejorar un poco el nivel científico junto con toda la gente que está queriendo trabajar en conjunto, ¿no? Como todos ustedes de Paula, a quienes admiro bastante. Bueno, les cuento un poco, hoy día es una conversación sobre esto del COVID, ¿no? Que tiene tantos mitos y verdades. Hoy día vamos a dialogar un poco y todas las preguntas que tengan, vamos a solucionarlas un poco, entre comillas, las que se conocen hasta ahora, mediante, con referencias y lo que se conoce de las investigaciones que se están haciendo en este virus. Bueno, como pueden ver ahí es una imagen del virus, ¿no? Ya han escuchado, han visto por todo lado, tiene la forma pues de una corona, ¿no? Por la forma que tiene, todos le llaman virus, ¿no? No tiene nada que ver con la cerveza Corona, ni el estilo, que es uno de los problemas que ha pasado, ¿no? Hay gente que no la quiere con cerveza, y es una tontería completa, ¿no? Pero en realidad no tiene nada que ver, es solo por la morfología. Y bueno, en este tema avanzamos un poquito. Esta imagen, voy a tratar de bajar esta, ¿ok? Como ustedes pueden ver, es una imagen que demuestra que hay una gran cantidad de virus corona o coronavirus en el mundo. O sea, están en diferentes animales, ¿ya? De tal manera que se conoce como una zoonosis, porque viene la infección de diferentes tipos de infección, digamos, de gripes que hemos tenido, en realidad infecciones respiratorias, han venido de diferentes tipos de animales, ¿no? Han escuchado ustedes la gripe aviar, la famosa MERS, la SARS, ¿no? Conocida en el año 2003, también que vino de China. En realidad, muchos animales se enferman con estos virus, son una gran cantidad de virus. Algunos investigadores como Ralph Barish, por ejemplo, que es un virólogo de Carolina del Norte, habla que incluso algunos murciélagos tienen hasta 5.000 tipos de coronavirus. Y él desde el año 2005, él dijo que en cualquier momento podría haber uno de esos virus que podría ser patógenos para los humanos, y mucha gente pues no lo escuchaba, ¿no? En realidad, bueno, y ahora esto se está demostrando. Hay mucha cantidad de virus que ustedes ya han debido tener coronavirus en el transcurso de nuestra vida. Todos vamos a tener algún tipo de coronavirus. Entonces pueden ver ahí que es una gran familia, ¿no? Los más, digamos, conocidos por el tema de las epidemias que causaron fueron el famoso MERS, ¿no? Que era un tipo de virus que ocasionó un grave problema de deficiencia respiratoria en la zona de Emiratos Árabes y en esas zonas árabes. Y también el SARS, que el SARS-CoV, que es el antecesor del CoV-2, que es un virus que está, como pueden ver, en la familia subgrupo B, ¿no? De los beta coronavirus. El 80% de semejanza genética, estos son los famosos árboles filogenéticos, ¿no? Esta imagen que ven como una especie de árbol, ¿no? Uno construye esto basado en las secuencias genéticas. Entonces, la secuencia genética del virus está previo, el del 2003, tiene un 80% de parecido al último COVID-19 o SARS-2. Pero en realidad, digamos, este porcentaje diferente es justamente el que está causando
una gran, digamos, conmoción. Ahora, si vemos de todos estos coronavirus, 39, realmente, como les decía, están ya o son patógenos para nosotros, y probablemente existan muchos más coronavirus patógenos que todavía no han logrado infectar humanos, ¿no? Por eso la gran variedad y preocupación, ¿no? Bueno, entonces, un poquito quería contarles eso. O sea, en realidad, estos virus ya han ocasionado problemas respiratorios antes, pero este es nuevo y, pues bueno, también puede llevar a una neumonía, que es un síndrome, digamos, respiratorio agudo severo, ¿no? Que es lo que se conoce como SARS. Esta imagen es muy ilustrativa para ver cómo es el virus y cómo está conformado de manera estructural. Ustedes pueden ver la parte externa, tiene una serie de proteínas, que le llaman las proteínas Spike S, la proteína S. Esa proteína S es la que utiliza el virus para unirse a la que va a infectar, ¿no? En este caso, la del sistema respiratorio. Hay otras proteínas que pueden ver alrededor de diferentes colores, ¿no? La HR, por ejemplo, de una estarasa, una proteína M, etcétera, con diferentes funciones que son básicamente importantes para la estructura de la pared del virus. Tienen pueden ver una capa roja, no es una línea roja, es una capa de lipídica, es decir, es un lípido igual que las células, y este es justamente uno de los puntos importantes en los que a veces está bicapa lipídica, estos lípidos, al igual que la membrana de cualquier célula. Al juntarse el virus a estas, probablemente pues se fusionan estas membranas, pues es una hipótesis. La otra es que todo el virus ingresa, ¿no? Eso lo vamos a ver después en una imagen. Y dentro del virus está un material genético, ¿no? Todos los virus pueden tener dentro ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico, o pueden tener ácido ribonucleico nada más. El desoxi, nosotros, por ejemplo, nuestras células tienen ácido desoxirribonucleico, el ADN. El ARN es utilizado para otras funciones, vamos a ver en un pequeño video. Pero lo más importante aquí es que este virus también es un virus ARN, es decir, es un virus que, al igual que el VIH-Sida, tiene un material genético de una sola cadena, en este caso de ARN, ¿no? Por eso se llaman algunos de ellos los retrovirus, ¿no? En el caso del VIH, porque tenía ARN. Entonces, entenderán ustedes que necesita una enzima que transforme el ARN para pasarla al ADN, que es justamente el material genético. Entonces ahí aparecen oportunidades interesantes de terapia, ¿no? Entonces esta cadena que ustedes están viendo es una cadena de ARN, es una simple cadena. Se llaman positiva porque se refleja la luz polarizada al lado derecho. En cambio hay otras que a la izquierda, por eso le dicen cadena activa, ¿no? Pero en este caso esa es la cadena del virus. Vamos a avanzar un poco. Entonces, como pueden ver aquí en estas imágenes, está como infecta, ¿no? Entonces, este virus llega por vías respiratorias o por vía en las mucosas, nuestras mucosas pulmonares, bronquiales, ¿no? Ellos tienen como se une esa proteína S a un receptor que está en una célula sana. Inmediatamente el virus, como pueden ver, comienza a entrar o a fusionarse con la membrana de la célula. En algunos casos, algunos investigadores piensan que entra el virus completo y se abre recién adentro, como están viendo ahí en la imagen. Pero otros creen que no es más que la membrana del virus se queda también atrapada en la membrana de la célula, y lo más son esos filamentos que ustedes están viendo, ¿no? Que son material genético. Ese material genético ingresa al núcleo de la célula y la célula lo asume como propio y comienza a fabricar más virus. Y eso hace que pues
las células pequeñas de virus que fácilmente pues son propagados, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, que la saqué de un video de la red, pueden ver ustedes como la única forma descrita y aprobada, digamos así, entre comillas, por la Organización Mundial de la Salud, es por las microgotas, es decir, está en las gotas que cuando uno produce al estornudar, por ejemplo, o si alguien agarra con las mucosas, después de estornudar, su mano llena de virus, la pone en una superficie, ¿no? Entonces se queda allí en la superficie. Hay una serie de estudios sobre superficies que vamos a discutir. Y en esta superficie pues puede sobrevivir dependiendo del tipo de material, dependiendo también de la temperatura del ambiente, de la humedad del ambiente, etcétera. La supervivencia del virus depende justamente de eso, ¿no? Cuando uno la presión hacia el hace que se desequen las gotas rápidamente. Y esa desecación de las gotas, el punto importante es que muchos organismos son desecados rápidamente y fallecen, digamos, un tema coloquial. Pero los virus se ha visto que pueden sobrevivir ciertas cantidades de tiempo en el aire, pero mientras subsista estas microgotas, ¿no? Si estas desaparecieran porque el ambiente es muy seco, ¿no? Pues se van a desecar y se van a inactivar, ¿no? Por eso se habla y algunos anuncios y estudios que muestran que el virus pues sobrevive mucho más a temperaturas bajas, ¿no? Menor a 10 grados centígrados. Es una propuesta interesante de un par de artículos que hemos publicado hace unos días y que puede sobrevivir más tiempo en microgotas en ambientes muy húmedos, ¿no? Probablemente por eso Lima ahorita es uno de los puntos más importantes de propagación comparados con Arequipa, aunque Arequipa ahora está lloviendo, pero el ambiente es seco, ¿no? Es un tema que, digamos, tendríamos que corroborar, pero sí hay información que entonces, hablando de esto, esta imagen la he visto bastante en los WhatsApp y en realidad está interesante porque está basada ya en 2 artículos publicados, en uno que ha salido hace 2 días, en la revista New England Journal of Medicine, sobre la supervivencia de los virus tipos en superficie, ¿no? Y sí, pues es interesante ver que en un ambiente, ojo, que también sea húmedo, que sea un ambiente más húmedo, estas condiciones podrían cambiar. Las condiciones que ponen en este artículo son temperaturas 15 grados con una humedad relativa aproximadamente del 40%. Entonces estamos hablando que con estas condiciones, en esta superficie, estos virus pueden sobrevivir este tiempo, ¿no? En plástico 5 días, en el papel 5 días, en el vidrio 4 días, la madera, ¿no? En el acero, en quirúrgicos, en aluminio, ¿no? Hablando un poco de estos mitos y verdades, que habla también del cobre, ¿no? Pero han escuchado que ahí dice que el cobre mata al virus, etcétera. Bueno, no hay nada todavía comprobado. No he visto estudios que hablen sobre esto. Estas superficies sí han sido catalogadas. Entonces ustedes pueden ver la supervivencia. En metales es mucho menor, a excepción del acero inoxidable, que son casi 2 días. Pero el aluminio mucho menos, ¿no? 8 horas. Entonces, si uno piensa en algún tipo de dispositivo, pensaría en este tipo de metal, ¿no? Entonces, sí es importante ver que sí hay que, obviamente, tener bastante higiene en la limpieza de estos lugares, ¿no? Los papeles, por ejemplo, sí hay que desecharlos, y si son papeles pues de nuestras servilletas, etcétera, alguien que ha estornudado, pues tener cuidado de agarrarlas.
hasta 4 a 5 días, ¿no?, de presencia del virus en estas condiciones, que podrían verse exacerbadas más si hay humedad también. Esto es interesante, ya hablarles un poco de las diferencias con la gripe. No es una pregunta que mucha gente hace de estos y la gripe. Bueno, la imagen de abajo también es una sacada del que quería mostrarla porque habla mucho del tamaño del virus, y es cierto, el virus es muy pequeño, ¿no? Son 120 micras de tamaño, nanómetros de tamaño. Entonces 0.12 micras. De manera que todas las mascarillas que se están utilizando en diferentes lugares no sirven para nada. En cambio, las otras que sí necesitan un filtros específicos, pues son mascarillas también. Bueno, son necesarias sobre todo para el personal médico, ¿no?, que tiene mayor contacto. Lo que se está haciendo es interesante es el visto de que la gente más bien con mascarilla da una visión de seguridad, lo que hace que esta persona se descuide, y eso hace que pueda ser contagiada más fácilmente que alguien que no tiene la máscara. Por eso de la máscara es una falacia completa. En el tema de arriba, un poco arriba en la diapositiva les pongo ahí los síntomas más frecuentes. A diferencia de las otras gripes, digamos, otros coronavirus o influenza, normalmente pues uno empieza con un malestar general, flujo nasal, luego molestias en la garganta, y ya luego viene la fiebre y hay una complicación, ¿no? Normalmente una neumonía ocasionada por el mismo virus es más complicada, porque es más fácil que se, digamos, complique la enfermedad con una bacteria adicional, ¿no? Neumococo, por ejemplo. Y eso hace que mucha gente y el ministerio esté pidiendo que también se vacunen contra el neumococo, ¿no? Eso es para evitar justamente estas complicaciones. Entonces, en este tema, lo importante es ver algunas diferencias. El tema de anamnesis clínica epidemiológica lo que hace esto para definir al coronavirus. Es bien claro porque hace unos días, por ejemplo, colegas míos me están en la residencia en España me decían que algunos de sus colegas habían sido positivos de enfermedad, bueno, mejor dicho, tenían sintomatología de la enfermedad, pero sus exámenes, digamos, de diagnóstico ya molecular, como lo vamos a ver, no salían negativos. Y ellos decían que raro, está mutando el virus, ¿no? Pero en realidad no es así. Lo que pasa es que estas personas se han podido contagiar de otra gripe también, que son negativas de coronavirus, y hay obviamente sintomatología gripe. Entonces es importante no entrar en pánico, ¿no? Toda gripe es coronavirus. Coronavirus sí tiene sus características importantes que sí hay que cuidar y que hay que evaluar. Sobre todo el tema de fiebre inicial, normalmente empieza a veces con una tos seca, que confunde pues con varios temas, ¿no? Entonces la presencia de fiebre, tos, dificultad respiratoria ya es un signo importante, ¿no? El tema de tener dificultad respiratoria sí es de alerta. Haber estado en una zona de riesgo y el contacto con personas diagnosticadas. Dos o más criterios tienen que llevar a la persona a llamar, en este caso, al 103, ¿no? Muchas personas llaman con solo tener flujo nasal y eso no es así, ¿no? Tiene que pensarse en que la sintomatología y signología en esta enfermedad es muy característica y muchas veces puede llevar justamente a no tener pánico en este tema. Porque si no, vamos a saturar también los sistemas de salud, y eso es importante decirlo. Lo que se hace para el diagnóstico certero es un poco de muestra, ¿no?, del frotis nasofaringeo, y entra una prueba molecular que se llama, bueno, el caso famoso PCR, ¿no?, reacción cadena de la polimerasa, para amplificar el gen del virus, si este está presente en las células. Ya hay gente que corrobora también con la secuencia del virus, eso es mucho más caro, eso no se está utilizando, pero sí un PCR, ¿no?
Entonces, se repite en el caso del protocolo español, que es el que estoy mostrándoles, que también lo está adoptando la población peruana, es el uso de una muestra que además va a ser repetida, ¿no? Si es que los síntomas mueran o habría un incremento de la severidad de la enfermedad. Es un estándar evaluar esto. En España están haciendo un lavado bronquialveolar, o sea, para ver que realmente también incluso que un poquito entre comillas, ¿no? Un poco de agua en el que está el bronquio para que lo tosa y saque y vean si realmente ahí está el virus positivo. Entonces vamos a hablarles un poquito de los fenotipos de esta enfermedad. En realidad son 5. El primero es probablemente el más, casi el 85% de las personas lo va a tener, ¿no? ¿Qué quiere decir? Solo tiene fiebre, un poco de molestia respiratoria y a veces radiografía de tórax normal, ¿no? Al costado izquierdo les estoy poniendo la imagen de la radiografía. Como pueden ver, hay unas como manchas, ¿no? Esto es a veces asintomático, uno tiene una molestia, un poco de tos, pero cuando va aumentando el proceso, van a ver ustedes cómo se va llenando el pulmón con unas manchas, ¿no? Blancas, cercanas a la zona de la parte de las bases del pulmón, y lleva eso a un proceso que básicamente lleva a que la persona tenga hipoxemia, es decir, haya poco oxígeno que pueda entrar al cuerpo, y eso lleva a que pues, la persona pueda sentirse muy mal, no pueda respirar, ya necesite apoyo ventilatorio, ¿no? Entonces, regresando un poco a los fenotipos, el cuadro clínico inicial normalmente uno tiene que irse a su casa y ahí está. Por eso es que mucha gente probablemente ha tenido coronavirus en estos lugares de pandemia ahora y nunca se supo que era coronavirus, ¿no? O sea, estaba en su casa tranquila y nunca se hizo el test. Por eso es que también el índice de edad podría cambiar bastante. En el tema de la fiebre, de hipoxemia, ¿no? Ya hay un proceso radiológico y hay que observar a la persona. Pero en los casos 3, 4 y 5 sí hay que tenerlos un poco ya. O sea, si una persona, digamos, llegara y tendría esto, ya se queda en el hospital, ¿no? O sea, una fiebre muy alta y una saturación de oxígeno, que quiere decir que hay muy poco oxígeno. Además, ya entra un ingreso de una unidad de cuidados, ¿no? Para evaluarlo. Y si ya llega una persona que además tiene comorbilidades, o sea, tiene diabetes, tiene algún otro problema crónico, hipertensión, etcétera, y es mayor, incluso algunos hablan de 35 a 70 años, pero bueno, tenga enfermedades previas, y además no puede respirar, ya esa persona tiene que entrar definitivamente al hospital, ¿no? Entonces los procedimientos son pues básicamente la toma de la muestra que les comentaba, ¿no? El PROTIF para ver si eso no es, y en el caso de fenotipos 3, 4 y 5 que muestran ya tecnología muy severa respiratoria, estas personas entran a la unidad de cuidados intensivos o semicríticos en el caso del término español. En este soporte vital, como les decía, en los casos 1, 2 es prácticamente sintomático. Aquí tengo que hablarles dos cosas importantes, ¿no? Que hay una circulación de que no deben tomar ibuprofeno, ¿no? Seguro han escuchado ahí unos anuncios. Esto es muy controvertido, muy controvertido. Los únicos que han reportado esto son los franceses. Su ministro de salud, digamos, es el único que ha dicho, bueno, no tomen ibuprofeno, solo paracetamol. Pero esto es completamente todavía, digamos, no probado con data, ¿no? O sea, solamente es un tema general. Tengo que decirles que toda infección viral, normalmente a veces el tomar ibuprofeno a veces puede complicar la situación. Por ejemplo, en el caso de un asma, por ejemplo, al tomar un antiinflamatorio, el asma puede exacerbarse, ¿no? Porque son vías un poco más técnicas, digamos, de punto de vista médico, pero les comento, son dos grandes vías, una de las prostaglandinas, otra de los leucotrienos,
y los antiinflamatorios inhiben las prostaglandinas, entonces la inflamación se va por leucotrienos, y al irse por ahí, el asma es más severo, ¿no? Entonces, por eso en algunos casos no se recomienda antiinflamatorios. En este caso no tiene que ver con asma, quizás eso está pasando en pacientes que tienen alergias, pero no lo sabemos, de tal manera que mi recomendación de manera personal, hasta que haya datos más convincentes, que bueno, tomen paracetamol, pues, ¿no? Si están un poco inflamados con algo. Y tiene coronavirus, obvio, ojo, no quiere decir que no tiene síntomas o pueda tomar algo antiinflamatorio, ¿no? Entonces, el sistema, como les digo, de soporte, en los casos 3, 4 y 5, que son los 3 últimos, son básicamente obligatorios, ¿no? Bastante antiinflamatorios, ahí usan es otro tipo de más corticoideo, ¿no? Corticoides. Y vamos a hablar un poco de los tratamientos. Mucha gente habla ahí de tratamientos, ¿no? Han hablado de la cloroquina también, ¿no? Las quininas, han estado también saliendo bastante información sobre eso, sobre interferón, sobre una serie de retrovirales que funcionaban para el HIV, para el SARS. Les voy a contar un poco de eso en una imagen mucho más bonita, ¿no? Y al costado hay gente que también dice que no deberían de darse antihipertensivos. Ya la Sociedad Europea de Cardiología ha dicho que eso es falso, que sí se debe dar, ¿ya? Porque hay gente que decía que no se debería. Ahorita les voy a contar la razón también de esto. No sé si quieran preguntar algo mientras estoy acá avanzando o continúo. Continúe, maestro. Igual, quien tenga alguna duda, inquietud, puede, por favor, activar su micrófono y preguntar directamente o mediante el chat. Siga, doctor. Gracias. Sí, por favor. A veces estoy dando bastante información. Les estoy dando información muy clave. No estoy entrando a detalles más técnicos, pero si ustedes los quieren, yo puedo avanzar, ¿no? Sin ningún problema. Hay varios artículos que están saliendo últimamente y con bastante información que va a ayudar muchísimo a este problema. Pronto ya les voy a hablar de la vacuna también, ¿no? Este es un tema muy interesante. Les voy a contar acerca de lo que hacen los interferones, ¿no? Cuando una célula es infectada por un virus, las células de manera innata, es decir, de manera natural, ¿ya? Eso se llama inmunidad innata, generan unas moléculas llamadas interferón. Interferón alfa, interferón beta, ¿ya? El interferón gamma es otro tema, es de una inmunidad más adquirida, que es más llevada por los linfocitos, ¿no? En cambio, una célula cualquiera, una célula, pues en este caso, del sistema respiratorio, por estos virus, genera una molécula llamada interferón, y lo que hace básicamente es, como pueden ver en la imagen, ¿no? Trata de cerrarse, es decir, como una cápsula, y no deja que los virus entren o se reproduzcan dentro. La célula básicamente está como un aislamiento, ¿no? Como una cuarentena propia. El interferón es súper importante porque va a activar vías interesantes, incluso en algunos casos cuando la célula esté infectada, lo que va a hacer es mostrar al sistema inmunológico que tiene al virus dentro, y el linfocito T, que son los linfocitos que son los más, digamos, nuestros soldados más fuertes, se acercan, de 8 políticos, se acercan y dan el famoso beso de la muerte, ¿no? El beso de la muerte significa, hay unos videos impresionantes en el que la célula T se acerca a una célula infectada, solamente la toca y la célula muere inmediatamente, ¿no? Se llama el beso de la muerte de las famosas sedes citolíticas, o también unas células que tenemos nosotros que se llaman las natural killers, ¿no? O asesinas naturales. Son células que están en nuestro sistema inmune, que nos protegen contra el cáncer, contra virus, etc. Los interferones son importantes para activarlos. Lo que se ha visto, y es interesante, es en los estudios con SARS-CoV, ¿no? De estos virus,
se ha visto que los que son más susceptibles son las personas mayores porque no generan interferón. Es decir, muy interesante, por eso es que el coadyuvante que están usando, por ejemplo, para fabricar interferón en sus laboratorios es básicamente ayudar a que sí exista el interferón en el organismo. Lo malo es que el interferón también ocasiona otros problemas y efectos adversos, ¿no? Aumenta la inflamación en general. Entonces una persona, por ejemplo, con artritis reumatoidea y que tome interferón de una manera así, digamos, muscular o endovenosa, pues va a ser un poco catastrófico. Por lo que ahora el tratamiento de uso de interferón, el coadyuvante para luchar contra el virus, se está dando de manera inhalatoria, ¿no? Para que sea un interferón que solo sea pulmonar y no sea pues distribuido en el organismo. A pesar de eso, obviamente va a entrar, ¿no? Pero ya no en la cantidad pues que uno pondría en el caso de, por ejemplo, un cáncer, donde de manera subcutánea o a veces endovenosa se pone, ¿no? Entonces, esa es la causa de los interferones. Por eso es que se habla mucho de interferones en la red, ¿no? Habrán escuchado ahí en las noticias, pero no es un fármaco coadyuvante, ¿no? Sobre las vacunas quería contarles un poco, quiero ponerles un video, a ver si puede, no sé si lo pueden ver o no? No, yo veo solo la diapositiva ahorita. Sí, probablemente necesita ser compartido de alguna forma. A ver si puedo compartirlo. ¿Ahora lo ven? Creo que tendrías que volver a compartir tu pantalla y poner así el video o todo. O si prefieres compartirlo por el chat. Ok, de acuerdo. Sí, tendría que ponerlo. Abrir el video y compartir el video después, ¿no? Sí, bueno, es que no tengo una como aplicación, entonces... Si buscas Un segundo. el lector. Sí, no hay problema. Mientras tanto, algo que pueda ayudarnos. El informe que nos presentas, maestro, o el proceso de evolución del virus, diagnóstico y ahora la solución, ¿no? Biotecnológico, científico. Y acá están muy pacientes para ver qué puedes hacer a nivel médico. A ver, sí, lo que está tratando de, a ver, voy a tratar de compartir. No sé si pueden ver. ¿Ven el video? Sí, ahora vemos. Perfecto. La empresa Moderna, esta empresa que está aquí, es una empresa que ha generado la primera prueba para un virus contra coronavirus SARS-CoV-2.
el día de hoy, o ayer, perdón, ya pudo enviar un paquete para las primeras 45 personas saludables que van a recibir la primera prueba de esta vacuna. Lo que quiero contarles es un poco de qué se trata esto y explicarles un poquito con este video, un poco en general, lo que ocurre. Ellos tienen una tecnología muy interesante que quiero compartir con ustedes. Voy explicando mientras aparece. Si gusta, puede ponerle pantalla. Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, él es el presidente de la... No importa mucho lo que diga, pero en general lo que quiero contarles a ustedes es esto. Como pueden ver dentro de la célula, ¿no? Bueno, este es el núcleo celular, y dentro del núcleo pues tenemos todo el ADN, ¿no? Y el ADN, dependiendo de las señales que se den afuera, la célula va a comenzar a producir una serie de, digamos, gracias a la modificación de histonas. Bueno, es una que no importa ahora, lo que va a importar es que una molécula que se llama ARN. Esta molécula de ARN lo que va a hacer es, primero, o sea, bueno, a ustedes también hay una proteína, el ADN del cromosoma, ¿no? El ADN, la información genética que está en nuestros genes. Una proteína se va a transformar en una molécula llamada ARN. Esta molécula va a salir, va a estar en el núcleo, va a entrar a un proceso que le llaman splicing, ¿no? Pero lo que va a salir es una información que se llama mensajero. Entonces, lo que quiero contarles con esto es que toda la información que ustedes tienen en sus células, para que la célula, digamos, las beta pancreáticas secreten insulina, pues la información de la insulina, por ejemplo, tiene que pasar por este camino hasta llegar a un mensajero, que es como el que va a llevar la información de decir, yo tengo la clave para construir la insulina, ¿no? Entonces va a salir del núcleo y fuera del núcleo vamos a producir la proteína llamada insulina. Entonces la importancia es que hay un traductor, digamos así, que va a llevar el mensaje del ADN y lo va a transformar a una proteína vía un mensajero llamado ARN. Este mensajero, pues como pueden ver, ya está formado aquí, y lo que va a hacer es, va a salir hacia el citosol, ¿no? Hacia lo que es la parte fuera del núcleo de la célula. Ahí está toda la maquinaria que va a producir proteínas, ¿bien? Entonces eso es importante que sepan, porque ahí está, al salir este mensajero, lo pueden ver ahí, ¿no? Este mensajero va a tener que unirse a otras proteínas que se llaman ribosomas, que están ahí a todo el costado, pueden ver esos en color naranja, y van a producir una serie de diferentes proteínas, ¿no? La insulina, una proteína que ayuda a estar en la membrana, otra proteína que va a ayudar a la mitocondria para hacer energía, otras que van a regresar incluso al núcleo, ¿no? Proteínas que van a salir al núcleo. Entonces, este RNA mensajero es la clave de la fabricación en una célula. Entonces, resulta que ahora la búsqueda de vacunas está justamente centrada en esta molécula. Y eso es lo que está haciendo esta empresa Moderna. Lo que quiere hacer la empresa Moderna es generar un ARN mensajero que haga que las proteínas que se produzcan, ¿no?, al interactuar con los ribosomas, sean barreras importantes contra el virus. O puede ser que también muestren al sistema inmune al virus, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá esta molécula, entonces, es central, porque lo que va a hacer es que pueda haber una RNA de interferencia, por ejemplo, que haga que se pegue a una RNA y ya no se produzca proteína,
o que la proteína se produzcan nuevas proteínas que sean importantes para defendernos contra el virus. O sea, en otras palabras, miren, acá está este ARN de color violeta, ¿no? Moradito, perdón. Y así entra un DNA de un virus externo, pues él se pegue y ya no pueda, digamos, inhibe la producción de las proteínas que el virus necesita, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa vacuna es la que se está probando ahora. Lo que se está haciendo es un ARN que se llama mRNA 1273, así se llama la vacuna ahora, y está en prueba de fase 1, iniciada el día de ayer. Para que esta vacuna salga, tiene que pasar aproximadamente un año, porque tiene que ser validada y tiene que verse que no haya efectos adversos, que es justamente lo que ha empezado a verse desde el día de ayer. Entonces, esta es la tecnología del famoso ARNA, vacunas ARNA o vacunas ADN también, ¿no? Hay unas vacunas que en vez de irse al RNA, quieren meterse al ADN, ¿no? Directamente a la parte nuclear. Pero lo que ha mostrado Moderna, que es esta compañía, dice que es mejor ir hacia una vacuna de tipo ARN, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, es una molécula muy importante, que todos la tenemos, pero que podría ser manipulada de alguna forma para darnos mayor inmunidad, ¿no? Eso es un poquito lo que quiere mostrar este video. Hay una serie de nombres que están en inglés, digamos, de terapia, lo que llaman terapia a nivel de terapia. Pero en general lo que se busca es una vacuna que vaya a ese nivel, ¿no? Para ser potente. ¿Por qué estoy hablándoles de esto? Porque habrán escuchado también que hay pacientes que han sido recuperados de la enfermedad a caer enfermos, ¿no? Eso quiere decir que no han hecho una inmunidad adecuada al virus. Y eso es lo que está pasando, ¿no? No hay una inmunidad al virus. Entonces lo que se quiere hacer es que la célula ahora, cuando tenga el virus, pues ya produzca proteínas que puedan servir, ¿no? Proteínas en todo este lado que puedan ayudar a defendernos del virus. Entonces, eso es un poco en general la parte de la vacuna actual, que es la que está saliendo en este momento al mercado. Entonces ahora continúo con mostrándoles un poco esto ya para terminar. Y que todos podamos continuar con el tema de la mortalidad y estas cosas. Entonces, como se han dado cuenta, normalmente en una infección de este tipo, las curvas son como una U, ¿no? ¿Qué significa una U? Que los primeros años tienen una alta mortalidad, y luego los viejitos, personas mayores, ¿no? Y los que menos tienen son los jóvenes, ¿no? En este caso falta una parte de la U, ¿no? Más parece una J, ¿no? Y justamente la respuesta a esto nos va a ayudar el mejor virus, pero lo más interesante es que estamos viendo que es debido a que la gente use la cantidad adecuada de interferón, como lo hacen los jóvenes. En el caso de niños, de 0% de mortalidad menos de los 9 años, ¿no? Entonces, no solamente es de interferón, ojo, sino también una serie de proteínas que regulan el sistema inmune. Una persona mayor ya no regula el sistema inmune, entonces ante una inflamación, por ejemplo, de repente reacciona muchísimo y hace una neumonía grave, porque todo el sistema no está regulado y comienza a hacer una inflamación muy grande que daña el pulmón y finalmente la persona muere. En otras palabras, de repente no es el virus el que mata, sino la respuesta inmunológica contra el virus. Es el caso de los virus hemorrágicos, como el ébola, el marburg, el hantavirus, ¿no? Que tiene eso, ¿no? Y las personas incluso tienen respuesta inmune muy fuerte, pero sí irregular, ¿no? O sea, no mayor, podría ser bastante estúpido, ¿no? Y obviamente las personas en condiciones preexistentes. Miren, personas con un daño cardíaco, pues mayor probabilidad de fallecer con esta enfermedad, ¿no? Pero son las personas que no tienen ninguna posibilidad, o sea, siendo mayor, ¿no? Estamos hablando de una persona de 75 años, y además tiene presión alta, 6% más de probabilidad de morir
por este virus, por una neumonía, ¿no? Diabetes, una cardíaca, una crónica, cáncer, versus una persona que es también mayor de 75, pero que no es una enfermedad adicional. Entonces, todos estos mitos que hablan de que hay que tomar agua con sal, hasta han hablado que hay que tomar ¿no? Mucho alcohol, ajo, está retrograda, hay uno que hay que tomar un poco de cocaína, ¿no? En fin, hay serie de cosas que se han dicho que hay que bañarse con alcohol y demás cosas, o protegerse como está esta persona al costado, es realmente un mito completo, ¿no? Lo más importante es justamente las manos, usar desinfectantes y botar estos pañuelitos, ¿no? Descartables para prevenir. Eso es lo único que se puede hacer, ¿no? Por favor, tienen que evitar esa historia de histeria. Y bueno, hay mucha más información. Creo que podríamos compartirla. Ustedes tienen más preguntas. Excelente, maestro. Muchas gracias. Viaje a la profundidad de este virus. Bueno, maestros, el espacio está abierto para todos ustedes. Me gustaría... Por favor, tengan toda la libertad de comentar, de preguntar, si tienen cualquier cosa. Julio, ¿qué tal? Aquí te saluda Henry Sánchez. ¿Me escuchan bien, maestros? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestro? Una consulta. Bueno, esta es una inquietud más personal mía. Hablamos mucho del tema del cuidado de la higiene y con respecto a la alimentación, ¿qué es lo que se sugiere o se recomienda, maestro? Buena pregunta. En realidad, como te cuento, es un problema que va a atacar más a gente que tiene menor inmunidad, ¿no? Problemas de algún tipo. Por ejemplo, todas estas personas con hipertensión, con diabetes, tienen un sistema inmune mucho menos, digamos, adecuado, regulado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La dieta es importante, ¿no? Una dieta llena de, por ejemplo, la vitamina C sobre todo, fruta, una alimentación balanceada, siempre es importante para potenciar nuestro sistema inmunológico, ¿no? También el tema de la actividad, etcétera. O sea, todo aquello que mejore el sistema inmunológico, por supuesto, es positivo, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque es una enfermedad que también, pues obviamente hay personas que tienen problemas inmunológicos, ¿no? De por medio. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Maestro Roberto, me parece que quiere hacer unos comentarios. Sí. Julio, ¿cómo estás? Te saluda Roberto de Ecuador. Quería consultar... Sí, quería consultarte un poquito como para que la gente que esté escuchando entienda ciertas medidas que toman los gobiernos. En este caso, en Ecuador nos han dado 60 días de paralización, o sea, está parado el país 60 días. Entiendo que en Perú son 15 días. ¿Y cómo tú ves en relación al tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos o tú ves que como población, tanto de ciertos países como a nivel global, vamos a estar conviviendo con estos problemas o estas paralizaciones que genera esta enfermedad? Ya, mira, tu tema es muy y entra bastante discusión. Yo, de manera, digamos, más personal, bueno, yo tengo otros puntos de vista, también un poco las medidas, pero es un momento, digamos, en que todos tenemos que trabajar en equipo y las decisiones que se tomen hay que apoyarlas y tratar de aprender también en el camino. En este caso, hablar de tiempo para... Lo que se trata de hacer es algo muy sencillo, que se llama disminuir la curva, digamos, de infección.
Lo que pasa es que no es lo mismo que 100 personas vayan a un centro de salud un día a que vayan 100 personas en 10 días, ¿no? Porque si va a 100 en un día, colapsa todo. Entonces, si tenemos un gran pico de personas que llegan y nuestro sistema de salud, ningún sistema de salud va a estar, que es lo que ha pasado en Italia, ¿no? Que llegaron gran cantidad de personas y obviamente también fallecieron personas que no están con coronavirus, sino con otros problemas, ¿no?, de salud, y es uno de los temas que se está discutiendo, porque no hay la posibilidad de, digamos, ayudar a todos, porque todos los recursos se van hacia la epidemia y otras enfermedades que realmente necesitan un apoyo importante no los pueden tener. Entonces, todo esto es el colapso. El hecho de, hay una serie de simulaciones que también las he visto, que han compartido en la página de FabLab, son muy, ¿no? El tema del aislamiento ayuda a que la curva se aplane. Epidemiológicamente, esto, sin embargo, bueno, el tema de los tiempos, 15 días o 60 días, yo creo que debería ser paulatino, ¿no? El tema de los 15 días es un tema estratégico desde mi punto de vista, porque obviamente vamos a observar qué está pasando. Todas las personas que ya estaban infectadas van a tener que mostrar los síntomas y vamos a ver si si hubiera mayor movilidad, pues obviamente no tenemos control de lo que venga después. La otra pregunta es que, o sea, las personas hagan o no caso, ¿no?, a estas medidas. Un poco el tema también de responsabilidad. Por otro lado, está el de 60 días. ¿No? 60 días me parece demasiado tiempo. Yo creo que no estaría la medicina, pero bueno, es una medida muy drástica. ¿Va a prolongar? No lo sé, esperemos que no. Bueno, los casos en Perú están como bastante, pero yo creo que se deben simplemente a la curva de la gente cuando se movía libremente, ¿no? O sea, van a haber casos, definitivamente, porque ha habido contactos. Obviamente, importar más, por eso se han cerrado fronteras. La pregunta ahora es cómo nos vamos a nosotros a mover. Hay muchos problemas sociales que también van a surgir de esto, ¿no? Hay gente que vive el día a día, trabajando en la calle, o sea, una serie de temas. Los 70 días sí me parece muy extremo. Vamos a ver cómo se ve. Pero creo que las medidas epidemiológicas tienen que ser académicos, ¿no? Como se está observando un poquito. Sí, perfecto. Y nada más, te preguntaba también a nivel global, ¿cómo tú ves este tema de viajes, etcétera, en el tiempo? Porque estamos hablando de que 15 días está bastante bien, 60 tanto, pero si son varios países que se enferman en diferentes épocas, ¿en cuánto tiempo podemos estar diciendo que podemos tener ya unos viajes normales? Perdón, hay alguien hablando atrás. A ver, sí. Te comento. La pregunta es a nivel global, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder estar otra vez en la... Mira, lo que va a pasar es lo siguiente. El coronavirus, todos va a tener una vacuna en algún momento. En ese momento vamos a convivir con el COP2, ¿no? O sea, vamos a vivir con él. Va a ser como un virus más estacional, que hay que vacunar, sobre todo a gente susceptible, y se va a volver parte de nuestras vidas, ¿no? Es lo que va a pasar con este virus. O sea, lo que va a demorar es todo el pánico hasta que tengamos una vacuna. Mientras tanto, lo que hay que hacer es prevenir el contagio. Y obviamente, sobre todo, no por nosotros, sino por los más ancianos y los que tienen problemas como pues, diabetes. Creo que esa es la responsabilidad mayor. Ahora, ya lo dijo este investigador que les comentaba, dijo, bueno, si hay un nuevo virus que no lo conocemos, va a haber pánico hasta que, o sea, vamos a estar como, así sea una pequeña gripe o así sea lo que fuere, por ser desconocido, va a ocasionar toda una conmoción hasta que tengamos una vacuna. O sea, es como el SARS,
COV, es decir, es el SARS-CoV, pero sin vacuna, ¿no? Por eso el intento lo más importante ahorita es eso, ¿no? Controlar y que ya no haya una diseminación mayor. El tiempo, esperemos que pronto, al menos lo ideal es controlar, tomar medidas de precaución, que la gente sea responsable en eso, y yo creo que eso podría controlar más, quitar estas medidas, ¿no? Excelente. Maestro Emilio, creo que también tiene una pregunta, doctor. ¿Un comentario? Sí, mi pregunta es sobre lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque hay un montón de makers que están haciendo soluciones y muchas de esas soluciones son orientadas a dispositivos médicos. Entonces, mi consulta es, bueno, no, es más pedirle su apreciación sobre hasta qué punto nosotros podemos trabajar en cosas que tienen ciertos parámetros técnicos que son muy elevados. Y un ejemplo son las mascarillas, que realmente requieren, o sea, que cualquier mascarilla que alguien diseñe tiene que asegurarse que cumpla con cierto control de calidad, igual con los respiradores, piezas mecánicas que pueden no durar y que pueden a medio camino romperse, etcétera. Entonces, claro que esta es una pregunta como medio de ingeniería y medio de medicina, pero quisiera saber cómo, desde tu lado, cómo lo ves y qué necesitamos hacer. Bueno, a ver, hay varios importantes con esta pregunta, porque obviamente hay que ir repartir hacia las soluciones y a la prevención durante la enfermedad y obviamente el tratamiento, ¿no? En todos los tres casos seguramente hay muchas cosas. He visto ahora una página que compartieron, es muy interesante, de muchos aspectos de cómo la impresión 3D puede ayudar en diferentes cosas, ¿no? Lo que a mí me preocupa un poco en el tema de digamos, dispositivos médicos es el tema regulatorio en nuestros países. Creo que ese es un tema que probablemente podamos tener una iniciativa interesante, pero mientras se dé la regulación, ya pasó la enfermedad o nunca se dio, ¿no? Creo que ahí tiene también que ver un poco el apoyo político en esto, y tenemos que pisar un poco el suelo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ventilación mecánica, es más fácil que, por ejemplo, y está habiendo escasez, por ejemplo, es en el tema de los ambús, ¿no? Los ambús son un tema más manual, pero los médicos a veces no lo tienen a la mano, ¿no? O son sistemas que uno va presionando como una especie de, digamos, bombilla, donde uno pone y regula la presión, va presionando, pero es manual. Claro, obviamente el médico, bueno, yo lo hacía de interno cuando estaba en medicina, tenía que estar ahí a veces horas ventilando a un paciente porque no teníamos un ventilador mecánico. Pero eso puede ayudar, sí, a mucha gente que está en lugares donde no tiene acceso, por supuesto que sí. Que hay escasez, muchísimo. Entonces, por ejemplo, este es un pequeño ejemplo de sistemas que pueden ayudar, que no necesitan probablemente tanta regulación y tanto sistema de médico, porque sí ahí tiene que haber un control muy estricto, ¿no? Con todos los ventiladores mecánicos, porque si uno le pone más presión, puede ocasionar que haya ruptura de alveolos, ¿no? Y ruptura pulmonar es grave, o problemas de ese tipo. Entonces, el tema de por ejemplo, los materiales en las mangueras podría ser un tema interesante. Nuevas formas de colocar los dispositivos como las agujas, por ejemplo, para meter el anticoagulante. O sea, hay una serie de cosas que podrían imaginarse que los makers pueden hacer. O sea, definitivamente la gente se ha quedado, o sea, sería interesante que junto con un grupo médico, por ejemplo, podamos ver todos los problemas que hay en un centro de salud, que es justamente algo que apoyaría muchísimo. Es justamente también lo que un poco lleva un poco a los chicos de ingeniería, ¿no? De darles un poco el tema de, oye, este es un problema real que necesita apoyo. Y hay una serie de problemas, desde incluso el tema de colocar los catéteres endovenosos, ¿no? Eso sigue siendo igual desde los años 70. ¿Cómo puede cambiar esto ahora con los nuevos materiales que hay? O
O sea, creo que puede haber una reingeniería de modos. Y yo creo que esto es una gran ventaja de toda esta comunidad que aprecio bastante del FabLab para poder mover más en este tema. Buenísimo. Tenemos también del maestro Oscar desde Cali, doctor. Sí, gracias. Justamente la pregunta iba encaminada en la misma dirección de la persona que acabo de hablar ahorita. Yo estoy justamente ahí en uno de estos grupos de Facebook y estamos trabajando justamente con estos ambús, pero buscando que no sean tan manuales, porque pues no se puede tener a una persona allí bombeando manualmente 8 horas, 6 horas. Entonces buscamos utilizar ese ambús, pero de manera de que haya algún automatismo que regule la frecuencia del flujo de aire, o sea, del bombeo de aire. Ese es uno de los puntos que se ha venido trabajando y hablábamos justamente antes de que Julio nos diera la exposición, de que pues se han hecho diseños pensando en que se puedan imprimir en 3D, pero que también el reto ahora es poder crear estos automatismos con elementos que se puedan conseguir fácilmente, improvisarlos, hacerlos de muy bajo costo. No necesariamente, sabemos que es probable que no encontremos una impresora 3D en alguna parte o en algún país. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que también hay unas brechas tecnológicas que tendremos que sobrepasar. Ese, digamos, lo que se está, lo que se está haciendo. Y entonces, pues, simplemente dar ese comentario porque la pregunta iba justamente en el mismo sentido, es que desde la perspectiva nuestra, como comunidad FAB, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿en qué manera podemos colaborar? ¿No? Pues nos podemos unir a estos grupos, pero de manera como nosotros como Red FabLab, por ejemplo, y que estamos sufriendo más inmediatamente las consecuencias de toda esta pandemia en nuestros países, ¿cómo podríamos nosotros unirnos y atacar problemas reales de lo que estamos viviendo? ¿Vale? Pensarlo de pronto desde una perspectiva mucho más amplia, que posiblemente sea el tema médico o posiblemente otro tema. Ahora hay países que están mandando a cuarentena a sus poblaciones. Bueno, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista de entretenimiento, desde el punto de vista de educación, que apoyar ahora la educación virtual? Bueno, ¿qué otros temas, cierto, que nosotros como Red FabLab podríamos hacer? Dejo esta pregunta ya no tanto a Julio, a quien le agradezco inmensamente por la presentación, excelente exposición que nos ha mostrado pues un panorama bastante amplio y nos ha dejado mucho más claro qué es lo que está pasando, pero sí quisiera hacer esta pregunta, como dejarla abierta a toda la red, ¿vale? Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Y bueno, está ahí ya está la pregunta a todos. La pregunta, ¿verdad? ¿Cómo seguimos? Sí, ¿qué podemos hacer? Estamos unidos aquí como red y estamos viviendo esta situación en nuestros países. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? O sea, porque te digo, estas páginas de Facebook están hablando de soluciones, muchas de ellas pensadas obviamente en donde el virus está atacando mucho más fuertemente en estos momentos. Pero nosotros estamos viendo ahora estas medidas de choque para aplanar esta curva. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera nosotros nos podemos sumar, movilizarnos, proponer ideas? Hay muchas perspectivas, hay muchas aristas de problema. Entonces, por ejemplo, ahora un problema que se presenta aquí en mi país, y yo creo que también en muchos de nuestros países latinoamericanos, en donde hay una economía informal, la persona que vende en la calle. Y si les están diciendo a las personas que no pueden salir a la calle, bueno, qué gran problema económico esto para ellos. ¿Qué nosotros podríamos hacer, por ejemplo? ¿Qué podríamos proponer? No sé, pueden haber algún tipo de ideas para
para dar viabilidad, soluciones, propuestas a generar otras alternativas para generar productos, no sé, tantas cosas. Entonces, por eso decía, porque la pregunta iba dirigida justamente a lo que había dicho la persona que intervino antes de mí, entonces yo quería como extrapolar un poco ahora eso y ya después de que pues Julio nos hace esta intervención, mandar la pregunta ya directamente a la red. Estamos aquí y tenemos esta red que nos está uniendo como países, que nos está uniendo también como voluntades de cada uno de nosotros y con las habilidades y el conocimiento, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podríamos colaborar para nuestros propios países y de los conocimientos que desarrollamos? Pues bueno, ¿cómo podemos colaborar también con la situación que estamos viviendo en Latinoamérica? Súper. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Tal vez el maestro Cadillo. Buenas noches. Ángela, por favor. Entonces, buena pregunta, Oscar, buena, Julio, buena exposición, muy interesante. Yo que tengo, además de artista, la formación de bioquímica, me encantó ver estas cosas de ADN, AGN y todo. Y la pregunta de Oscar es la pregunta que estoy me haciendo todo el día y todo este tiempo, ¿no? Porque así tenemos pensado en soluciones tan importantes para tantas cosas, pero creo que es un momento muy importante que esta pregunta, que encontremos la respuesta a esta pregunta, ¿no? Que somos una red fuerte, que tenemos la innovación, tenemos la creatividad, tantas cosas, y creo que sería muy importante que nosotros nos unamos en este momento para intentar saber cómo hacer para cooperar, ¿no? Porque realmente estamos en América Latina en el principio, ¿no? de la cosa, y aquí en Brasil se ve que la gente ya está un poco con pánico, comprando cosas demasiado y no se acha más alcohol gel en ninguna parte. Entonces creo que esta parte también es muy importante, la parte de la... de compartir el conocimiento para evitar el pánico, ¿no? Pero también el conocimiento muchas veces nos deja en pánico porque vemos que la situación no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, solo quería reforzar la pregunta. Obligación en este momento histórico tener una participación como Red ILAT y podemos realmente hacer la diferencia, creo, con todo el conocimiento que tenemos y con todo lo que podemos compartir y pensar en soluciones. Súper. Maestro, si me lo permiten, bueno, que me quedé un poco con lo que le decía a Oscar, cuál va a ser nuestro accionar como red. Y bueno, efectivamente la maestra Ángela decía, ¿no?, que hay mucho conocimiento que tenemos ahí particularmente, y rápidamente para luego continuar con el maestro Julio. Les comparto que acá en el FAB Perú tenemos 2 emprendimientos, uno dedicado a niños, que es Digitoys, y otro que es dedicado a todas las edades, que es Fabiando, que justamente son emprendimientos que la idea es vender talleres, ¿no? Lo que hemos hecho ahora es todo este mes de marzo, abrir esos programas en versión online de manera gratuita para que el aprendizaje continúe desde casa, ¿no? Y de ahí por ahora sumarnos al tema educativo y al tema lúdico también. Y si por ahí, a través de la plataforma FabLab TV, podemos conectarnos cada día para hacer una conferencia, así tipo Fab Talks, o hacer un taller virtual para conectarnos con esas personas que están de casa, sería bravazo, maestros. Gracias. Gran iniciativa, maestro Henry. Me gustaría, si me lo permiten, pasar a Emilio, que creo que un punto muy importante es que todas estas iniciativas se puedan documentar y se puedan tener al alcance, ¿no? Y si bien hay muchas iniciativas que se están juntando, doctor Emilio, ¿cómo consideras tú que se podría hacer una documentación, digamos, de todas estas iniciativas que pueden estar medias dispersas y que se requiere, creo yo, como un primer momento mapearlas y después, como mencionaba Julio, de pronto empezar a aplicarlas ya en escenarios concretos, ¿no? Pero para hacer un mapeo del estado actual, las propuestas que ya existen, que ya se puede empezar a aplicar, ¿qué sugeriría al respecto, doctor?
Antes que nada, ¿paso como a la presentación o solo respondo? Tengo una presentación. Por favor, mándese con su presentación. Ya, listo. Porque sí, de hecho, esa es como una de las cosas que he estado pensando y creo que como para sumar, bueno, antes que nada, esa presentación ha estado, pero magistral, de verdad muy buenísima. Gracias, muchas gracias, Julio. Bueno, o sea, creo que una de las cuestiones que, como comenté antes de comenzar la llamada ya así de forma seria, estábamos hablando un poco como de estos grupos donde se está trabajando un montón en temas médicos, pero hay muchos elementos humanos que están, que son parte de todo lo que está ocurriendo ahora. Y creo que temas de salud mental, temas de seguridad financiera, hay tantos temas que son, que no sabemos cómo van a resultar y que hay oportunidades no solamente de trabajo como red, sino de colaboración con redes que están afuera del área técnica. Entonces, por eso mismo creo que igual que en la presentación que hicimos hace unas semanas con Caco, vuelvo a decir, documentar es tan difícil. Y bueno, para los que no me conocen, me presento, yo soy Emilio Vélez, soy de El Salvador y trabajo ahora como director ejecutivo de una fundación que se llama Apropedia. Es una wiki y bueno, las wikis probablemente conocen sobre ella por Wikipedia, que tiene casi 50 millones de páginas en total. Tienen cientos o miles de ediciones cada minuto y son un buen medio para organizar información, especialmente a gran escala. Y son de tecnología muy, muy sencilla porque son páginas web, pero el modo en el que están diseñados permiten tener control de ediciones parecido a lo que se podría tener con GitLab o GitHub de texto. Entonces se puede revisar qué es lo que ha hecho personas. También al estar en línea funcionan mejor en cierto modo que trabajar en Google Docs, porque personas buscan en Google páginas y pueden encontrar la información y se pueden hacer diferentes artículos, se pueden hacer organizaciones de proyectos y más importante, hacer documentaciones. Entonces, a ver, quiero ver si me va a funcionar porque tengo una computadora, perdí mi computadora hace 2. Entonces tengo una computadora que se me traba. Les enseño, por ejemplo, este artículo sobre pandemia de influenza que estaba en Apropedia y ya tenemos información. Hay información desde el 2007 en el que diferentes personas, algunos son expertos en temas de enfermedades, tenemos personas que son expertos en tecnologías apropiadas y han estado haciendo documentación. Este es uno de varios artículos en los que se estaba hablando ya sobre qué pasaría si hubiera una pandemia de influenza. Y bueno, hubo un montón de ediciones al respecto. Entonces, hay recursos actualmente en Apropedia al respecto y yo me puse a buscar, a veces busco en Google, a veces en el buscador de Apropedia y me aparecen todos estos artículos. Y lo bueno de trabajar en una wiki es que yo puedo ver quiénes estuvieron trabajando y cuándo. Entonces, puedo ver las ediciones más recientes, puedo revisar cuál es el historial de los cambios. Entonces, permite tener a varias personas, incluso en Wikipedia se pueden tener cientos de personas editando artículos y eso permite tener un buen control de documentación. Y dado que la documentación es bien difícil, es una buena herramienta y pues queda ahí para uso de otras personas. El caso de nosotros, Apropedia comenzó a funcionar en el 2006 y ha trabajado principalmente en el tema de educación y de investigación.
Entonces, actualmente hay más de 8.000 artículos y de esos 1.300 son proyectos físicos. Algunos son con fabricación digital, entonces hay artículos con los archivos, muy parecido a lo que se hace en un proyecto de Fab Academy. Se explican los procesos, los procedimientos, qué es lo que hice, por qué lo hice, etc. Entonces, tratamos de potenciar la capacidad de los makers para poder documentar correctamente de manera que haya buena reproducibilidad de los proyectos. Y se enfoca, a diferencia de Wikipedia, en que el contenido es investigativo, es original. Entonces, si alguien, por ejemplo, está haciendo un deshidratador de fruta o está haciendo un dispositivo médico, pues puede ponerlo en Apropedia, pone la lista de materiales, etcétera. Y la idea es que personas en otras partes del mundo puedan ver la documentación y replicar, que es algo que necesitamos ahora, creo, y tal vez va en la línea de la pregunta. ¿Cómo podemos potenciar de gran manera la capacidad de replicación de proyectos? Asegurarnos que cualquier persona que vea una documentación pueda entenderla y pueda reproducirlo. Y dentro de eso, pues, está el concepto de tecnología apropiada, que simplemente se refiere a que vaya en línea con un contexto social, económico. Entonces, en zonas rurales, por ejemplo, puede que haya diferentes condiciones a las que va a haber en zonas urbanas. Y tenemos, creo que, comenzar a pensar en nuestros países y la gran cantidad de personas que no tienen acceso a una impresora 3D, o cómo el prototipado puede pasar a ser un proyecto masivo por medio de fabricación tradicional, artesanal o industrial. Entonces, ese paso que el mundo de los Fab Labs todavía está en pañales, podemos, a través de este caso, que es como un caso de estudio, podemos comenzar a pensar en cómo podemos colaborar con personas en fábricas, con señoras con máquinas de coser, etc. Y bueno, dejo para después esta presentación, pero acá hay algunos recursos que les quiero enseñar. Por ejemplo, estuve trabajando hace 2 años con gente de otras redes que se llaman Public Lab, que hacen ciencia ciudadana, en principios para la respuesta efectiva a las crisis, desastres naturales principalmente, y cómo podemos trabajar en redes. Ese es como un contexto que es diferente al de fabricación, etcétera, pero cómo nosotros nos vamos a integrar con otras redes de trabajo que ya están allá afuera. Hemos comenzado artículos y eso también ayuda a la pregunta de Ángela, de la gran Ángela, sobre qué podemos hacer. Yo lo que he comenzado a hacer es buscar links sobre información relevante, por ejemplo, cómo lavarse las manos, sobre qué cosas, qué proyectos se están haciendo en diferentes lugares, porque hay pocas listas y hay poca curaduría o poca selección de proyectos que se pueda hacer una buena evaluación. Eso es algo que podemos nosotros trabajar en tutoriales para hacer gel desinfectante. Tenemos varias recetas, y el tema con el gel es que usualmente utiliza cierto polímero, pero se puede fabricar de diferentes maneras. Entonces hablamos de diferentes agentes que se puedan utilizar para el gel. Y cabe mencionar que lavado de manos es lo más importante, según he leído, pero hay ciertas zonas donde no hay agua. Entonces valdría la pena, por ejemplo, en ciertos casos de personas en cuarentena en zonas rurales, sin acceso a agua, ¿cómo podríamos darles a ellos las herramientas para fabricar, por ejemplo, con almidón de papa? Dando un ejemplo, yo no sé, creo que tenemos algo así.
tener la base para añadir alcohol y tener gel que sea hecho en casa. Entonces, claro que no es recomendable, pero hay ciertas condiciones que nos van a obligar a hacer eso. También hay mascarillas, que hay un par de proyectos ahí que se hicieron para Propedia y hay ciertas pruebas de comparación con N95, con máscaras N95, que en las que se hacían capas de telas de camiseta y hacían pruebas como para ver cuál es la efectividad con respecto a ciertos tipos de filtros. Y actualmente el Instituto Tecnológico de Michigan está trabajando en ventiladores también. Entonces, todo este semestre van a trabajar en esos diseños. Pues tengo una propuesta de trabajo para la red que primero quiero hablar de los principios que creo que son importantes. Primero es que trabajemos a distancia. O sea, no se puede, se tiene que trabajar para que las personas de la red que estamos colaborando no salgamos de nuestras casas si no es necesario. Entonces eso requiere buena organización. El segundo principio que creo que es importante es que haya soluciones apropiadas y con eso me refiero a que sean de costo bajo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué proyectos que sean muy baratos podemos diseñar? Que sean fáciles de enseñar a cualquier persona. Por ejemplo, si vamos a trabajar en proyectos para escuelas públicas, yo quiero enseñarles una propuesta más adelante. ¿Cómo podemos hacer documentación que fácilmente una persona pueda entender y que podamos traducir a diferentes idiomas, etcétera, y con herramientas y recursos que estén disponibles localmente? Porque hay muchos proyectos actualmente, pero son principalmente en el primer mundo. Entonces, no todas las casas en mi país tienen aspiradoras, por ejemplo, para poder sacarle el motor y hacer un respirador. Entonces, ¿qué otras cosas podemos utilizar pensando en lo que sí está disponible? Tercero, buscar buenas herramientas o sea, que podamos colaborar juntos y poder descentralizar, porque vamos a tener muchas personas que van a estarnos buscando y que van a querer colaborar. Y creo que hay buena oportunidad para colaborar con gente de afuera que no son técnicos, con doctores, con gente, profesionales de la salud mental, con personas que trabajan con niños. Y creo que es una buena oportunidad, ya que somos una red muy, muy fuerte. Y por último, pues que documentar. O sea, creo que los que han pasado por Fab Academy saben lo difícil que es y a nadie nos gusta documentar, pero justamente por eso tenemos que hacerlo. Tenemos que ayudar a otros proyectos que ya están vivos. Podemos colaborar con ellos para que documenten bien y que podamos garantizar reproducibilidad, porque de nada sirve que haya un proyecto excelente que se haya hecho en un país si no es posible reproducir en otros. Y que también podamos trabajar en procesos de prueba y validación, porque dependiendo de qué tipo de proyecto nosotros hagamos, nosotros vamos a generar ideas que pueden poner la vida de otros en juego. Entonces, tenemos que saber colaborar con personas, tener a disposición laboratorios, hacer pruebas en diferentes lugares y realmente ser conscientes de lo que se está trabajando, que creo que es algo que yo, de en cierto modo, critico de todo este movimiento emocionante de makers haciendo cosas. Entonces, por ejemplo, hacemos válvulas de impresión 3D, pero ¿qué tan inseguro es el uso de ciertos materiales para contacto con las partes internas del ser humano, etcétera? Entonces, pienso que podemos comenzar haciendo una lista de necesidades con las comunidades que tenemos alrededor nuestro. Podríamos hacer encuestas, podríamos platicar con profesionales. Creo que este es un buen espacio para poder organizarnos y después recopilar también proyectos existentes. Algo que estoy proponiendo a otras redes es hacer listas y curar, porque tenemos expertos en tecnología, podemos evaluar ciertos proyectos y ver cuáles son más factibles a largo plazo para que funcionen en términos de costo y poder colaborar.
hacer prototipado y validación. Entonces, si hay proyectos, pensaría que se puede reducir la mayor cantidad, porque somos una red cercana, podemos tomar decisiones sobre qué proyectos vamos a apoyar y trabajar en validación. Y por último, garantizar que haya reproducibilidad, y eso se hace a través de buena documentación, buenas listas de materiales, verificar que los materiales que estamos proponiendo existen en otros países. Y por último, pues tengo estas ideas. La primera era sobre filtros de tela para mascarillas. Como les comentaba, Propedia tiene tiene un diseño que es el que les enseño ahí. Y bueno, he hecho una impresión 3D. La idea para mí es hacerlo lo más sencillo posible y validar o invalidar la idea de hacer filtros de tela. A mí me gusta la idea desde la perspectiva de que un filtro de tela, por ejemplo, decimos, o sea, vamos a poner tantas capas de tela de este tipo, podemos trabajar con gente de ingeniería textil que nos ayuden o con algún otro material. Podría permitir que haya mascarillas que se puedan lavar con agua caliente y jabón, porque puede que en algún momento en ciertas zonas no haya disponibilidad. Entonces, claro que no es lo que debería ser, pero va a haber necesidad en nuestros países. Entonces, habría que platicar sobre si vale la pena, y si no, pues podemos decir, nosotros hicimos pruebas y hemos validado que no vale la pena hacer, pero se puede trabajar en esa línea y con diseños que puedan costar menos de $1. Y que, o sea, sería genial si pudiera hacerse con máquinas de coser, etcétera. Segundo, pensar en validación y apoyo a proyectos de respiradores y, bueno, otros proyectos que ya están haciéndose, podríamos trabajar con ellos. Y por tercero, yo estoy enseñando una clase y yo les he pedido, es una clase sobre innovación, y le he pedido a mis estudiantes que cambiamos todo el plan de estudio y vamos a trabajar en diseñar estaciones de lavado de manos. Y mi inspiración es el TipiTap, que es un proyecto que creo que se implementó en África. Y bueno, es sencillo. La idea del TipiTap es que hay un pedal para que la gente no toque la estación de lavado y que pueda lavarse las manos. Entonces, pienso que en muchas escuelas y en muchos lugares en mi país, y creo que toda América Latina, va a ser necesario generar una cultura de lavado de manos. ¿Y cómo podemos generar o podemos diseñar dispositivos para lavarse las manos? Creo que es un buen punto de partida para hacer proyectos sencillos que puedan ser prototipados y que podamos proponer a instituciones de gobierno. Entonces, quisiera como dejar como estas ideas así y ver qué es lo que la red piensa, pero al menos quisiera dejarlos con la idea primero de que podemos trabajar de forma colaborativa con soluciones que sean baratas, pensando en las personas que son más vulnerables. Así que ahí les dejo y les agradezco mucho por el tiempo. Gracias, maestro Emilio. Vamos a ver para las preguntas. Tenemos una del doctor Justiniano, aquí en el chat, que pregunta cómo se maneja el tema de propiedad intelectual a través de Propedia. Buenísimo. Nosotros tenemos la misma licencia que Wikipedia, que es CC by SA, que es atribución, compartir igual. Entonces, todo el conocimiento es abierto. La idea es que se atribuya si se hacen cambios y que se comparta toda documentación con la misma licencia. También quizás podría mencionar que, tal vez el maestro... Rapidito, que una de las cosas que yo estoy intentando potenciar, ahora he tenido varias reuniones con gente de Wikimedia, así de la red, una red gigante, y no ando buscando entrada ahí, es generar metadatos para muchos de estos proyectos
y una herramienta como para poder navegar. Entonces, un modo de hacer documentación rápida que les mencioné en la presentación pasada era el estándar Open Know-how, que simplemente se pone, así como una ficha de biblioteca, se pone información generalizada sobre proyectos, autor, fecha de publicación, objetivo de desarrollo sostenible, tipo de material, etcétera, y que a partir de eso podamos hacer filtros para que personas puedan buscar proyectos rápidamente. Ese podría ser un proyecto sencillo que sea bueno para nosotros. Me gustaría parabenizar, Emilio, increíble tus ideas, ya estoy aquí casi con la mano a masa. Y qué bárbaro, porque realmente solo de pensar que podemos hacer cosas, ¿no? Y ya nos anima, ¿no? Ya nos tira de aquella situación de estarmos subyugados por el virus y todo. Y yo pensaba también cómo es importante, además de todo que tú hablaste, también tú hablaste, Oscar habló también al respecto, de los cursos, workshops y cosas así también, ¿no? Porque para que la gente que está en casa se pueda aprovechar su tiempo de una manera a se sentir útil, como estar haciendo una formación, ¿no? Entonces, no sentiría que está perdiendo el tiempo, pero está aprendiendo cosas nuevas que va a poder utilizar después. Entonces, realmente podemos hacer tantas cosas, como podemos también promover, como alguien dice, las actividades para los niños, porque la gente está desesperada con los niños en casa, ¿no? Entonces, todo esto hace con que las personas empiecen con una rutina, con una manera de vivir estos días con esperanza, ¿no? No solamente esperando el mal que suceda, pero esperando que las cosas van a mejorar y que se puede utilizar el tiempo con algo bueno también, ¿no? Entonces, bárbaro, parabéns mesmo y creo que podemos comenzar con aquella lista y todo esto, porque hay frentes, creo que hay frentes de trabajo, ¿no? No solamente para la cura, pero para el bienestar, para que le cuide de la gente o como para divulgación de conocimiento, esclarecimiento, como también para formación, ¿no? Formación a través de cursos y todo esto. Excelente, y sí, realmente ha sido una jornada bastante larga y creo que el camino a seguir, si les parece, ¿no? Les propongo canalizar todas estas iniciativas que podemos tener a nivel local hacia la plataforma que Emilio nos ha presentado y que con el doctor Emilio podamos enriquecer este repositorio más toda la perspectiva que nos ha dado Julio de pronto de cuáles son los puntos claves, ¿no? Donde podemos contribuir. Y para los que estén interesados de pronto armar un grupo de trabajo, maestro Emilio, maestro Oscar, me gustaría comprometerlos para que lo lideren y que todos los que estén interesados, maestra Ángela también, por favor, los que estén interesados puedan ya reunirse en una siguiente sesión a tratar ya puntos específicos, por ejemplo, de desarrollo tecnológico en cada una de estas áreas, recoger información de sensibilización y de pronto desarrollar nuevas plataformas o enriquecer las plataformas que ya tenemos como FabLabs.io o la FabLab, ¿no? O FabLab TV para continuar, digamos, dando una respuesta a esta situación. Pero me gustaría, si me lo permiten, ¿no? Invitar a Emilio, a Oscar y a Ángela para que lideren esta nueva etapa, ¿no? De recabar la información y empezar a organizar a los que estén interesados. ¿Qué dicen, maestros? Totalmente. Yo quizá algo que quisiera decir al respecto es que miren a Propedia como un espacio para generar contenido y que después se puede migrar a otro lugar. O sea, si ahí se va a generar, por ejemplo, contenido educativo abierto, se desarrolla ahí, se colabora y después se prepublica y después se manda a otro lugar. Se puede poner en otras plataformas, etcétera. Entonces, para que no se sienta como, ay, vamos a tener que trabajar acá siempre, sino más como, este es un espacio que puede servir también para que gente de afuera diga, hey, ¿a dónde puedo trabajar? Aquí tenemos esta lista de artículos, puedes trabajar en el que más te guste, está bien organizado, etcétera, y después se migra. Buenísimo. Muy bien. Genial. Tal vez alguien quiera hacer un comentario más.
Ya para cerrar. No, pues yo creo que ha sido muy productivo toda esta jornada, pues tenemos buena información acerca de lo que primero había motivado la reunión, que es acerca de conocer la situación real y actual del coronavirus, y ahora también acciones concretas que como red podríamos trabajar. Entonces yo pienso simplemente es que ha sido una jornada muy productiva. Y bueno, felicitar a los a los que han expuesto, ¿vale? A Emilio y a Julio, pues muchísimas gracias por sus aportes, que han sido muy clarificantes y bueno, nos dan luces también para saber cómo actuar y cómo seguir trabajando ahora de aquí en adelante. Genial, gracias. Excelente, muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Julio. Una extraordinaria presentación el día de hoy. Gracias, maestro Emilio, y a todos los que enriquecieron esta jornada. Seguimos aunando generar respuestas concretas a los desafíos que nos toca vivir. Un gran abrazo a todos, nos vemos pronto. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao, nos vemos. Cuídense Gracias. todos. Adiós, los quiero mucho. Nos vemos, cuídense mucho. Excelente día, semana, cuídense. Muy bien. Gracias a todos. Saludos a tu viejito, tío Geni.